El mensaje del día de hoy se llama, dígale al que tiene al lado, el lobo. Así, el lobo. Yo le pido que me acompañe por favor a Juan, el capítulo 10. Juan, el capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 11 y el 12. Dígame amén cuando lo tenga. El mensaje se llama el lobo. Dice la palabra del Señor, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Léalo conmigo por favor. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Téngalo hasta ahí por favor. Amado hermano, es importante que usted entienda que usted es una ovejita de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga amén. A ver, a las 3, 1, 2, 3, amén. Y como ovejita de Dios necesita un pastor. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted no se manda solo, ni yo tampoco me mando solo. Y cuando usted lee Ezequiel, el capítulo 34, el versículo 11, declara que los pastores de ese momento no hicieron su trabajo. Puede leer todo el contexto del capítulo 34 de Ezequiel. No pastoreaban, no aconsejaban, no exhortaban, no hacían ese acompañamiento. Pero allí en el versículo 11 dice que Jehová mismo, Dios, da una promesa, que Él mismo irá a buscar a su rebaño y que Él mismo nos pastoreará. ¿Cuántos pueden creer que Él es el buen pastor? Jesús, amado hermano, cumplió esta promesa, porque el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y Jesús dio la vida por usted y por mí. Resucitó al tercer día para darnos vida eterna y para que hoy usted y yo podamos ser pastoreados por el Espíritu Santo. Por eso usted se ha sentido sin pastor, sin acompañamiento. Créame que no soy ajeno a eso, porque a veces decimos: ¿y quién está pendiente de nosotros como pastores? ¿Y quién nos llama? ¿Y quién cuida de nosotros? Pero le tengo una buena noticia. El Salmo 23 declara el versículo 1: Jehová es mi pastor y nada, dígale al que tiene al lado, nada. Si tienes al pastor de pastores, nada te faltará. ¿Cuántos lo pueden creer? Pero mire qué tremendo, porque usted debe entender que no todo el que dice ser oveja, amén, es oveja. Porque también en medio del rebaño quieren haber unos infiltrados. Y la palabra los llama como ¿qué? Como lobos. De hecho usted ve un poquito más atrasito y se puede dar cuenta que el Señor Jesús al lobo también le atribuyó otro nombre, que le dijo que era el ladrón, que solo vino a hurtar, a matar y a destruir. O sea, ¿quién es ese lobo? ¿O quién es ese ladrón? Pues Satanás y sus demonios, que el único fin que tienen es destruir, amado hermano, matar, acabar sus sueños, sus metas, su hogar, su estabilidad emocional, su estabilidad sentimental, todo, amado hermano. Por eso estoy preocupado, porque le decía al Señor: Señor, ¿seré un buen pastor? ¿O quizás soy asalariado? Y yo quiero que usted se pregunte eso en esta mañana. ¿Usted es el buen pastor de su casa? Porque ya no vivo yo, Cristo vive en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y si Cristo vive en mí, usted debe actuar como Él actúa, tener celo por lo santo en su casa, que usted muestre el testimonio de ser un hijo de Dios, que los que caminan con usted en su entorno puedan ver en usted un guía espiritual que los lleve a la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, usted lee allí en Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 1,
Y la palabra declara, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Por eso dígale al que tiene al lado, pruebe los espíritus. O sea, todas las personas que nos rodean ¿realmente son de Dios? O quizás hay un lobo por ahí. Aquí dice probarlos, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Muchos qué? Falsos. Y mire, amado, en el tiempo que estamos viviendo, ¿de dónde cree usted? Mire, tantos falsos espíritus inmundos, amado hermano, que sale un profesor de un jardín que se muestra como una ovejita todo humilde y abusa de unos niños en un jardín infantil del ICBF. ¿Será que cuando se contrató, los que lo contrataron vieron un lobo? No. ¿Qué vieron? Quizás una buena persona, una persona sencilla, humilde, querido con los niños, pero realmente era un lobo. Por eso la Biblia me está enseñando, no creáis a todos los que vengan a decirnos que Cristo es el Señor. Cristo es el Señor, ¿cuántos dicen amén? Pero quizás esa persona no es del Señor. ¿Cuál es su intención? ¿Por qué se acercan a nosotros? Otro ejemplo, un pastor, amado hermano, salía en las noticias, vino y abusó de su niña, de su hija durante mucho tiempo. Y escuchando música de adoración, leí en los medios, estaba creando su propia tumba para esta hija. ¿De dónde sale eso? Dígale al que tiene al lado, un lobo. ¿El Señor puede perdonarlo? Claramente que sí. Si se arrepiente de sus pecados, si los confiesa, amado hermano, alcanza misericordia. Pero tenga cuidado, porque quizás las personas que nos rodean, hay uno que otro lobo. Hablaba con una persona y me decía, pastor, tenía un amigo, crecimos juntos, tremendo, pero hicimos un negocio, una sociedad, y tremendo lobo, ventajoso. Y no solo se quería quedar con mi empresa, sino se quería quedar con mi mujer. ¿Eso era un amigo? ¿Una oveja? ¿Un hermano? Dígalo conmigo, ¿era un qué? Un lobo. Por eso yo quiero que entiendas cómo 3 claves para que usted pueda identificar al lobo. ¿Cuántos dicen amén? Porque es necesario que usted madure y usted pueda discernir que las personas que le rodean y se acercan a usted sean realmente con una buena intención. Y no más adelante vaya a decir, pero es que era cristiano, pero es que era pastor, pero es que era el jefe, pero es que era el super mega, el papa. No, hermano, hoy quiero que aprendas 3 claves para identificar al lobo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren aprender? Y el primer consejo que te quiero dar o la primera clave que usted lo va a poder identificar, es a través del fruto. Dígale que tiene al lado, del testimonio. Mateo capítulo 7, el versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y yo quiero que pensemos, mire, puse un lobito feliz, puse uno un poquito más serio y otro, mire, haciendo que así. Pero son ¿qué? Lobos, hermano. Esos hermanitos, puse ahí los hermanitos que no son hermanitos, sino que son lobos. Y pensemos en la historia de Amnón y Tamar. ¿Sí sabe cuál es esta historia? Cuando usted lee el primer libro de Samuel, el capítulo 13, el versículo 1, vamos a leerlo juntos, por favor. Yo lo busco también en mi Biblia, hermano. Segunda de Samuel capítulo 13, el versículo 1, dice la palabra del Señor. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Mire qué tremendo, amado hermano, porque aquí estamos hablando de
2 hermanos de sangre. Pero este hermano, dice la Biblia, se enamoró de esta mujer y el hombre no podía dormir pensando cómo iba a poder allegarse a ella, cómo la iba a poder enamorar. O sea, la intención de este hermano, ¿cuál es la responsabilidad de un hermano? Cuidar, levantar, aconsejar. Ayúdenme, ¿qué más? Los hermanos en la fe, orar por los otros, los unos con los otros, exhortar, llevarlo a Cristo, a usted y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, este hermano no tenía esa intención, sino su intención era llevar a la cama a su hermana. O sea, quería tener intimidad, inmoralidad sexual, llevarla hacia el pecado, hacia el repudio, que hubiera incesto. Y eso era abominable delante de Dios. ¿Sabía eso, amado hermano? Sin embargo, él pensaba, no lo puedo hacer. Y quizás hay personas que dicen, claro, yo voy a una iglesia cristiana y allá voy a conocer al hombre de mi vida, a la mujer de mi vida. Y sí, claro que sí, pero usted tiene que tener cuidado, porque esa persona debe tener el temor a Dios y debe ser realmente una ovejita de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe qué hizo este hombre? Mire, cuando usted lee el versículo 5, dice, y Jonabal le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. ¿Sabe cómo lo hizo este hermano? Se hizo pasar por enfermo. Me lo imagino, es que me duele aquí, es que me duele allá. Y muchas veces usted lee en Marcos capítulo 2 y nuestro Señor Jesucristo nos enseña que en la iglesia vienen los enfermos y el evangelio es para los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe qué pasa con el lobo? El lobo se hace el enfermo. Es que necesito de Dios. ¿Usted puede orar por mí? ¿Usted me puede dar un consejo? Y entonces tratan de enamorar a su pastor o a su guía o a su hermano, con el fin no de cambiar su naturaleza pecadora, con el fin no de mejorar o madurar en la fe, sino por el contrario, quizás para un acto de inmoralidad sexual, quizás para ¿cómo se llama esto? Una sociedad donde le quieran quitar la platica, amado hermano. ¿Usted sabe cuántas personas han venido a la congregación diciendo que vienen a buscar de Dios, pero con el fin de que uno les ayude económicamente? Mire, lo he visto, amado hermano. El día que usted no ayuda económicamente, hablan mal del pastor. Es que en esta iglesia no hay amor y le tiran a una a la puerta. Una vez hasta un joven quería pegarme porque no le quise ayudar económicamente. Y amado hermano, usted está en una iglesia y en la casa de Dios usted recibe el pan del cielo. ¿Cuántos dicen amén? También, ¿por qué no? Podemos ayudar, pero no somos una fundación. Somos un hospital donde Cristo es el médico y nosotros simplemente somos enfermeros. Usted podrá contarle, o a usted le contarán, me siento así, ayúdeme, usted es cristiano. Pero el hermanito, la ovejita de Dios, ¿qué hace? Sabe que Cristo es el médico. Usted escucha y bueno, yo sé quién te puede cambiar el corazón, yo sé quién puede cambiar tu historia. Ese es Cristo. Solo Jesús cambia corazones. Te vas a frustrar, amado hermano o hermana, si piensas que este pastor de carne y hueso puede cambiar vidas. Ni siquiera puedo cambiar la mía, hermano. Pero si Cristo está conmigo, Él es quien me cambia y también lo puede cambiar a usted. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mire, este se hizo pasar por enfermo. Tenga cuidado, amado hermano, con aquellos. ¿Estábamos enfermos? Sí, un día en pecados y en delitos. Pero este le dijo, vaya a mi casita, deme un consejo en mi casa, venga y ora por mí. Y fue tanto que este hombre llamado Amnón, le dijo a su papá que él se sentía así. Engañó a su papá, engañó a sus hermanos, engañó a su hermana, la llevó a su recámara. ¿Y sabe qué pasó? Versículo 11. Y cuando ella se les fue y le cocinó, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo.
Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. Esto está mal delante de Dios, de los hermanos, de la congregación. No hagas tal vileza. Pero mire lo que dice, versículo 13: porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Versículo 14: mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella, y luego la aborreció. La intención de este hermano era el crecimiento de su hermana espiritual. ¿Cuál fue el fruto? Un fruto de maldad. Porque sabe, esta mujer vestía, usted termina el capítulo, unas ropas de colores, donde demostraba su virginidad, su pureza. Pero después de que el hombre, el lobo, obtuvo lo que quería, la desechó. Dice ahí que la aborreció, no le importó nada. Y esta mujer afuera, en medio de la tierra, cogió del polvo y ceniza y se untó encima de su cabeza, porque había entendido que el lobo la mató, la robó y la destruyó. Salió gritando. Qué lamentable si le das cabida al lobo. Quiere quitar tu virginidad, quiere quitar tu pureza, quiere quitar tu posición como hijo de Dios. Por eso dígale al que tiene al lado: cuidado con el lobo. Amada hermana, todo hombre que se acerca a usted y le dice hermanita de Dios, quizás no es tan hermanito. El fruto va a hablar por sí. Y el fruto de este hombre, ¿cuál era? Estaba enfermo, o sea, estaba en pecado. Es fácil identificar un lobo. Mira cómo está su hogar. El que anhela obispado, 2 Timoteo capítulo 3, bien desea. ¿Y qué dice ahí? Debe tener una casa bajo sujeción. Debe haber un matrimonio, un hombre de una sola mujer. Debe ser un hombre irreprensible. Mira el testimonio de un hijo de Dios, porque no es solo del servidor, sino de un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿usted cómo va a saber si esa persona que le está cortejando es de Dios? Analícelo, hermano, es fácil. Si de vez en vez tiene una canita al aire, se toma solo una, pastor, es que es para la sed, pero él dice que solo es una. Hermano, quizás esa una lo está dominando. No le conviene, es un lobo. Mire, lo vemos a diario. Vienen a la iglesia y los traen a los lobitos. Hablo de mujeres, hombres, no es solo masculino. Y lo traen a regañadientes a la congregación. Usted tiene que ir y voy con usted. Y llega a la congregación y solo es por un compromiso, pero no por convicción. Dígale al que tiene al lado: positivo para lobo. Porque sabes, cuando obtiene lo que quería, viene lo que dice aquí: el aborrecimiento. Un hogar disfuncional, maltratos, golpes y candidatos para un divorcio. Tenga cuidado con el lobo. ¿Cuántos dicen amén? Tenga cuidado con el hermanito que le dice que vamos a hacer negocios y le monta a usted el tremendo crecimiento. Usted invierte poquito y la ganancia es tremenda. Usted va a saber si tiene el fruto, si su casa está bajo sujeción, si tiene autoridad para hablar de lo que está diciendo. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que a veces queremos un consejo, ¿no? Y cuando antes de ser cristiano, yo recuerdo que me acerqué a un amigo y le dije: tengo un problema en mi hogar, ¿qué hago con esto? Y sabe, primero, no estaba casado el hombrecito a que le pedí consejo, y segundo, era un don Juan. ¿Qué clase de consejo cree que me dio? Usted pruebe, no lo van a pillar. Mire, yo lo hago así, me funciona. Y yo, claro, eso ya era un karateca en lo inmoral, amado hermano. Asegúrate que el que te esté aconsejando sea un siervo de Dios y no un lobo. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte aplauso al Señor. Este lobo se comió a su hermana y la deshonró y la aborreció finalmente. Un segundo, mire, el religioso. Esos son los falsos maestros. Acompáñeme a Mateo el capítulo 23, por favor. Falsos maestros. Predican muy bonito, pero viven muy feíto. Los fariseos. Mateo capítulo 23, el versículo 3. Así que
todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus flacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen maestro, maestro. Versículo 27: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Cómo discernir, amado hermano, los espíritus? Por el fruto. Y hay estos falsos maestros, falsos líderes espirituales, falsos jefes, que se la saben muy bien, tienen la doctrina, porque los fariseos eran los maestros, y la ponen clarita, quizás aquí en el altar, quizás en un aula de clase, quizás, amado hermano, en una casa, en una sala, pero ahora a la hora de la verdad se predica muy bonito, pero se vive muy feito. Yo le decía al Señor: Señor, guárdame, ¿en qué te estoy fallando, Padre? Porque debemos ser carta abierta y leída, debemos ser de testimonio. Hoy en día no somos carta abierta y leída, sino perfil abierto y leído. ¿Usted qué está publicando, amado hermano? Ya no es de la abundancia del corazón, sino de la abundancia de sus redes sociales. Hay en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Mire, lo que usted predique, lo que usted lea en la palabra, no es para otro, es para usted. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra es para mí. Y a veces nos gusta, dice en Mateo capítulo 6, que los fariseos, ¿qué hacían? Oraban fuerte para que los escucharan. ¿Sabían orar? Los hombres sabían, que no es que lo hacían de con fortaleza. Pero cuando usted lee Romanos 8:26, declara: ¿acaso sabéis pedir como os conviene? Le dice al humano: ¿usted sabe orar? No, es el Espíritu Santo quien intercede, es Él que le da la revelación. Pero quizás, amado hermano, muchas veces nos comportamos como los fariseos. Ponemos muy bien las reglas, las leyes, la doctrina, pero no va a ver el testimonio, amado hermano. Y de su boca solo, donde está el corazón del hombre, allí está el tesoro. ¿Y sabe qué sale? Hablan primero del deporte. Hermano, la emblema, música secular. Me gustó mucho la prédica del miércoles de la pastora Azucena, porque ya uno decirle a la gente que no escuche música que no es cristiana, eso es pecado, dice: es ser religioso. Pero no es religioso, es radical. Amado hermano, eso está contaminando tu vida, eso está contaminando tu alma, está creando concupiscencia dentro de ti. Y en Santiago 1 dice que la concupiscencia del hombre es el que hace que tú y yo pequemos, amado hermano. Los valores, los estatutos se quiebran dentro de la misma congregación, porque se nos da una permisibilidad. Estos fariseos eran muy rígidos, pero en su diario vivir eran unos mentirosos completos, sepulcros blanqueados. Por eso hoy es un llamado de atención para todos nosotros. Predica muy bonito, felicitaciones, pero ¿qué testimonio estás dando en tu casa? ¿Cómo te ve tu esposo o tu esposa cuando nadie te ve? En los problemas de hogar, porque todos tenemos problemas. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo estás respondiendo? ¿Cómo están tus redes sociales? Mire, ¿sabe qué? Por testimonio, un día le dije a mi papá: yo soy músico y tengo que escuchar eso porque es la herramienta de trabajo. Pero hermano, estaba en ignorancia, no conocía de Cristo. Y mire, le tengo una buena noticia: sí se puede ser cristiano allá afuera, se puede ser una oveja de Dios. Ahí en mi localcito, allí en mi empresa, en mi carro, todo está consagrado para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y somos de testimonio ahora. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pero no vaya a ser, dígale al que tiene al lado: cuidado con el lobo. Hermano, viene y exhorta, exige, pero habla de la verdad. El fruto del Espíritu no está.
amado hermano, en la iglesia oveja, en la casa tigre, león, pantera. La obra de la carne, irado en todo momento, pensando primero en otras cosas, en el dinero, en la posición, en triunfar. ¿Y dónde está la casa del Señor, amado hermano? Como Ageo, sembráis mucho, pero segáis poco, amado hermano. Meditad pues en vuestros caminos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no has querido edificar casa a Dios? El templo al Espíritu Santo. ¿Sabía que usted es templo del Espíritu Santo? ¿Cómo está su comunión con Dios? Aquí el fariseo lo hacía para que lo aplaudieran. Ese era su fruto. Para que lo vieran, para que lo apoyaran y tuviera la posición alta. Pero la Biblia me enseña que entre más te humilles, es el Señor quien te exalta. Por eso la pregunta que yo le hago: ¿cuál es su fruto, hermano? ¿Qué intención tienes tú para congregarte en tu empresa, en tu familia, en tu hogar? ¿Estás viviendo lo que predicas? Es un bello día para que le pidamos perdón al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, mire estos líderes. Quiero hablar del buen samaritano. Acompáñame a Lucas, el capítulo 10, el versículo 31. Leámoslo desde el versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó a mano de ladrones, mire, no muy diferente a la actualidad, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció, mire lo que pasa aquí, que descendió un pastor, un sacerdote, por aquel camino y viéndole pasó de largo. Eso no le importó. Asimismo un levita, un adorador, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Mire qué tremendo. Porque usted sabía que hay pecados de omisión. ¿Sabe cuál es el pecado de omisión? Cuando usted no hace lo que tiene que hacer. Cuando usted no denuncia cuando tiene que denunciar. Cuando usted no envía esa palabra profética que usted sabe que tiene que darla, pero usted la resiste y la resiste y la resiste. ¿Por qué no obedece, amado hermano, amada hermana? Pero ¿sabe? Aquí ni el levita, ni el sacerdote, ni los líderes, ni los diáconos, ni los fuertes en la fe, entre comillas, pudieron hacer algo tan sencillo que es mostrar el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tener cuidado por los pequeñuelos. Pero vino aquel que era indigno y fue, dígale al que tiene al lado, movido en misericordia. Mire, ¿cómo saber si es un lobo? Porque son amadores de sí mismos. Porque tienen una dureza de corazón y no quieren ayudar al prójimo. ¿Cuál es el primer gran mandamiento, iglesia? Amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué más? ¿Y cuál es el segundo gran mandamiento? Mire, usted va a poder identificar una oveja de Dios cuando tiene compasión por sus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Lo estudiábamos en nuestra reunión con diaconado. Farés avanzó, sacó la mano, hermano. Pero qué lamentable que Sara, la última mención en la Biblia es en Génesis capítulo 38. Mientras que Farés hace parte de la generación de nuestro Señor Jesucristo. Es descendencia de nuestro Señor Jesucristo. A veces no nos damos cuenta y como hermanos vamos tan rápido, amado hermano, avanzamos que nos olvidamos de los nuestros, que nos olvidamos de nuestra familia, que nos olvidamos de nuestros hermanos en la fe. Y eso no es lo que quiere el Señor. A veces ir más lento es ir más rápido. ¿Cuántos dicen amén? Lento pero con prisa, escuché por ahí. Amado hermano, coja la mano de su hermano y dígale: yo voy a avanzar, pero también con usted. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a avanzar con nuestros familiares que no son cristianos. Les vamos a ayudar también. ¿Cuántos dicen amén? No solo la ayuda es económica, porque puede haber esa confusión. ¿Sabe cuál es la ayuda de hoy en día? Usted siéntese y escuche a una persona. Solo escuchando usted puede, amado hermano, consolar a otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Cuidar de otra persona.
Mire, gloria a Dios, yo soy pastor no solo aquí en la congregación, sino en la universidad donde trabajo. Y cojo a todos mis estudiantes. Y esta semana el consejo para todos, el devocional que hice allá en la universidad es: seamos tardos para hablar y prontos, tardos para hablar y prontos para oír. En la música, hermano, espere, no toque tan rápido, no sea ansioso. Escuche lo que está pasando para que suene bien. Hice esa ilustración. Si fuésemos así, amado hermano, seríamos una sociedad utópica. No habrían problemas si aprendiéramos a escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted aprenda a escuchar a su hermano, aprenda a valorar a su hermano. Usted quédese de última, discierna y sea un buen samaritano. Cuide de sus hermanos, cuide de la estabilidad emocional, de la estabilidad sentimental, de la estabilidad corpórea de su hermano, y va a poder ser una ovejita de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Una pequeña reflexión entonces. ¿Cuál es el fruto que estás dando? ¿Te has encontrado con estos tipos de lobos? ¿Con el hermanito lobito que quería comerse esa ovejita? ¿O el segundo, con los fariseos? Se predica muy bonito, se enseña muy bonito, pero se vive muy feíto. ¿O el tercero? Realmente no mostramos el fruto del Espíritu porque no hay amor en nosotros. Número 2, segundo consejo. El primero es por el fruto. Usted identifica que es un lobo. Pero el segundo es por la intención. Mire, quizás hay personas que dicen: pero es que toda la vida ese pastor me predicó y a lo último fue que pasó lo que pasó, adulteró y pasaron estos problemas, se fue. No sé si ustedes vieron, pero salió en las noticias que una pastora se robó el dinero y se huyó con el instructor del gimnasio. Y los cogieron por allá. Y entonces, ¿y sabe qué pasa? Todos le mandan a uno como pastor. Sí, ve los pastores. Y usted va a ir a predicar las nuevas de salvación y evangelizar, y la gente allá afuera se sabe todas esas, hermano, porque quieren anular el mensaje. Pero usted va a poder identificar al lobo. ¿A través de qué? De la intención que él tenga o se acerque a tu vida. Y aquí tengo un ejemplo. Judas capítulo 1, el versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Mire lo que dice: son hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Imagínense ese parchecito de amigos, amado hermano. Mire, ¿cómo identificar el lobo? Fácilmente, usted lee ahí también en Judas 1:8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, mancilladores de la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Mire, ¿cómo identificar este tipo de lobos? Por la intención. Siempre ellos quieren estar en rebelión. Estos lobos no quieren estar bajo sujeción, no quieren recibir consejo, sino siempre van en contravía de toda autoridad. ¿Los ha escuchado? Y mire los ejemplos que nos da ahí. El primero es Caín. Cuando usted lee Génesis, el capítulo 2, este era un hermano que por envidia mató a su otro hermano. Tremendo lobo, ¿no le parece? Y usted dirá: pastor, ¿y eso puede pasar hoy en día? Claramente. Mire, del Leal que vino y mató a su mamá y a su hermano por una heredad. La realidad no supera la ficción, amado hermano. Sin embargo, Caín, ¿qué hizo? Tuvo envidia y mató a su hermano. Cuando lees Santiago el capítulo 3, declara que esta lengua, ¿sabías que puede matar? ¿Cuántas personas allá afuera no volvieron a una congregación? No quieren volver a saber nada del servicio a Dios a consecuencia del chisme, a consecuencia de la murmuración, de la severidad con que se tratan entre los mismos hermanos, porque no hay amor. ¿Y sabía que la sangre de Abel clama justicia? Tengamos cuidado, amado hermano.
La Biblia declara que todo lo que salga de tu boca debe ser sazonado con sal para el cuidado de nuestros hermanos, de nuestra comunidad en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy pensemos, mire el lobo cómo se acerca, con palabras severas para matar ministerios, para destruir llamados, amado hermano. Usted identifique si quizás esas personas te están matando. Usted diga, la batalla no es contra sangre ni carne. ¿Cuántos dicen amén? No es esa persona, es lo que está en esa persona. Y aunque todas las cosas nos sirven para bien para los que amamos al Señor, y Dios usa eso para formar nuestro carácter, no quiere decir que ahí no haya un lobo, amado hermano. Por eso tenga cuidado. ¿Usted cómo se refiere a sus hermanos? ¿Usted cómo se está acercando a los suyos, amado hermano? ¿Está el fruto del Espíritu? Romanos 8:16 dice que el fruto del Espíritu da testimonio de que usted es un hijo de Dios. No son los dones, porque muchos dirán, Mateo 7, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, sané a los enfermos. ¿Y qué dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, lobos, no los conozco. Por los frutos se conoceráis. ¿Cuáles son los frutos? O el fruto, dígalo conmigo: el amor, la paciencia, la mansedumbre, la benignidad. ¿Qué más? La templanza. Mire, el amor encabeza todo, porque usted por amor guarda silencio, usted por amor se humilla, usted por amor ayuda al prójimo, usted por amor, amado hermano, va hasta donde tenga que ir por la última oveja. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor. Número 2, Balaam. ¿Usted sabe qué hizo Balaam? Cuando usted lee Números, el capítulo 25, dice que vino una gran mortandad hacia el pueblo de Dios. Más de 24,000 personas murieron porque los hijos de Dios se allegaron a Baal Peor, a las hijas de los moabitas. Entraron en fornicación. Y esto fue el consejo de Balaam para con Balac. Usted lo puede leer allí, leámoslo por favor. Números capítulo 31, el versículo 16. Mire este lobo lo que hizo. Primero, caminó con el pueblo de Dios, los bendijo. O sea, el hombre lo hizo muy bien. Los guardó de maldición, oró por ellos. Pero la intención de este lobo no era bendecirlos, la intención era aniquilarlos. Cuando usted lee Números 31:16, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Sabe qué pasó con ese lobo? El versículo 8 del capítulo 31 de Números: lo mataron los madianitas, lo mataron en Madián, los hijos de Dios. Tenga cuidado, amado hermano, porque la intención de Baal Peor, ¿cuál era? La fornicación, la inmoralidad sexual. Si vuelvo y lo digo, dice en Proverbios capítulo 7, la astucia de la ramera se acerca con palabras lisonjeras, con el fin de llevarte a la recámara. Huele rico. Dice que su esposo se ha ido, ¿recuerdas? Y está trabajando y que la casa está sola. Y llega el hombrecito incauto, el joven incauto, y dice allí que está lista la recámara. Pero esta astucia de la ramera atraviesa su corazón y lo vuelve un bocado de pan, y ha hecho caer aún a los más fuertes. Dígale que tiene al lado, hágale así: ay, ay, ay. Mire el que esté firme, que no caiga. Nos creemos tan fuertes a veces, pero esta carne es tan débil. ¿Cuántos dicen amén? Tenga cuidado, porque esas palabras bonitas le hacen sentir maripositas, pero lo quieren llevar al infierno, hermano. Porque los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Tenga cuidado con ese lobo que le escribe a medianoche Loli, siempre lo digo de esa manera. O tenga cuidado con ese lobo en las redes sociales que le empieza a mostrar. Yo tuve un sueño esta semana. No hago doctrina de los sueños, pero me parece indicado para este momento, esta ilustración. Y había un demonio y íbamos a orar por ese demonio y no salía. Y este demonio me decía que era lujuria. Era lujuria y se burlaba de nosotros.
Y yo dije, Señor, debo meterme más con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero quizá la lujuria quiere tocar la vida de la iglesia. Y como el buen pastor, ¿qué tengo que hacer? No puedo, tengo que salir con un garrote a espantar al lobo. ¿Cuántos dicen amén? Su vara y su callado infunden nuestro aliento. Cuidado con la lujuria, hermanos, porque ese lobo quiere, como Amnón, comerse a la ovejita y dejarla a usted sin propósito, con niños bastardos, amado hermano, y hogares disfuncionales. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Mire cómo está la sociedad. Usted ve todos los apartamentos que se están construyendo hoy en día y no superan los 20 metros cuadrados, los 25 metros cuadrados. Carísimos. Y se piensa con el fin de que por las familias de hoy en día, que es papá, mamá y gato o perro o planta, pero ya no hay hijos. Qué tremendo como está la sociedad, ¿no le parece? Leía un artículo. ¿Por qué la sociedad va por allá? Por falta de paternidad. Por falta de paternidad ya la gente no quiere tener hogares. Por el mal testimonio a causa de un adulterio, de una fornicación, de abusos, de violencia en un hogar, ya la gente no quiere tener hogares. Falta de paternidad. Pero gloria a Dios que aquí en la casa del Señor, un alumno me dijo, ¿para qué hijos? Porque yo a todos mis alumnos les digo, tiene que tener hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Claro, le toca a uno desde una aula de clase. ¿Cuántos dicen amén? Y los chinos dicen no. ¿Para qué? Me dijo el último. Si miren la sociedad como usted. Yo le dije, con más veras tenemos que tener hijos, porque somos la luz del mundo, somos la esperanza de nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vamos a tener más hijos? Gloria al Señor, denle un fuerte aplauso al Señor. Y termino con Coré. Mire esta intención de este hombrecito lobito. Convenció a 250 personas dentro de una congregación con que el pastor no era el pastor, de que todos eran santos. Es el discurso allí en Números capítulo 16, lo puedes leer. Dios nos usa a todos, todos somos ungidos. ¿Para qué autoridades? ¿Para qué una iglesia? Usted congréguese virtual, eso ya para qué, eso no son 4 paredes. ¿Y sabe cuál fue la intención? Dígale al que tiene al lado, rebeldes. ¿Se acuerda Judas? No quieren, hablan mal de su autoridad. Y Moisés, Números 3, el más humilde de toda la tierra, ¿sabe qué hace Moisés? Dice, bueno, por fin tengo la escapatoria de este pueblo rebelde. Claro. Y dice, listo, si es así, pues vamos a ofrecer incienso, holocausto. Ustedes traigan su fuego con sus 250 personas. Aarón lo va a hacer. Y lo que Dios quiere, al que Dios reciba, pues yo también descanso. Me imagino a Moisés hablando así. Mire, Moisés dice allí en Números, acompáñenme por favor, Números capítulo 16. Murieron 14.600 personas a consecuencia de esta rebelión. Cuando usted lee el versículo 15, leamos el 12 por favor. Dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Y usted lee ahí el contexto y dice, ya basta de usted, basta de Moisés, basta del liderazgo. Usted ya está muy viejo, no me parece lo que usted dice, no me gusta. Y los 250 personas hicieron que toda la congregación estuvieran en contra del pastor, del siervo, del escogido de Dios, que era Moisés. ¿Sabe qué pasó? Fueron a presentar el incienso, la hora de la verdad. Y el Señor les dijo, apártense de esos, porque la tierra se va a abrir y se los va a tragar. Y hermano, tenga cuidado con aquellos que se acercan a ti queriendo hablar mal de tus autoridades. Aléjese de ellos, amado hermano, huya, porque la consecuencia es... Hay de aquellos que quieren hablar mal de tu esposo o de tu esposa. ¿Cuántos dicen amén? Quieren hablar mal de tus hijos, quieren hablar mal de tus pastores, de tus maestros, de tus líderes, quieren hablar mal de tus papás. Como iglesia siempre vamos a respaldar las instituciones que Dios dejó. ¿Cuántos dicen amén? Bendecimos y honramos y oramos por nuestro presidente Petro. ¿Cuántos dicen amén? Dios quita y pone reyes, y oramos para que traiga luz
en el Senado y en el Congreso. Que Dios haga su voluntad en la nación de Colombia. Como Nabucodonosor, que conozca al Señor. ¿Hasta dónde lo tiene que llevar Dios? Solo Dios lo sabe. Pero usted no es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y yo soy Dios. En cuanto a usted, levantamos nuestras manos. Señor, que te conozca. Señor, levanta Mardoqueos, levanta Danieles, Padre amado. Levanta gente que llegue, Señor amado, con el fruto y con una buena intención. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Mire, usted mira, estos lobos rebeldes hoy en día en toda Colombia, pensaría, o en el mundo, ya no se respeta la autoridad de la policía. He visto muchos videos donde los ciudadanos les pegan a los policías y graban al policía ejerciendo ya fuerza porque le toca, pero ya es malo. Y estamos en medio de una generación de cristal. Mire, usted le habla a una persona y de una vez le responde con una piedra en la mano. Y si no es que quiere buscarle pelea, amado hermano. Y nos acostumbramos y lo normalizamos. Pero eso no es normal, amado hermano. En Génesis capítulo 6, antes de que pasara el diluvio, dice que abundaba la violencia. Y no estamos muy ajenos. Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Cristo viene pronto. Pero usted no se deje contaminar. Usted no lo resuelva con la violencia ni como lo hacen allá afuera. Usted espere en Jehová. ¿Cuántos dicen amén? La justicia proviene de Dios. Pero los lobos que quieren carroñeros, hasta que no quitan la última carnecita del hueso, no van a soltar, amado hermano. Por eso cuídese de esos corés. Cuídese de ese que quiere que usted hable mal, que usted esté en contra de la autoridad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso. Termino este punto por la intención. Piense, si las personas que se están acercando a usted, la intención es que usted crezca, que usted fructifique, que usted madure, que usted se meta con el Señor. Si así es, valore a esas personas. Pero si por el contrario quieren que usted se aleje de Dios, dígale que tiene al lado: cuidado con el lobo. El lobo. Y mi último consejo, y vamos a orar, es: usted va a identificar al lobo por el don de discernimiento que Dios le va a dar. ¿Cuántos dicen amén? O lo va a avivar más si ya tiene el don. Dice en 1 Corintios el capítulo 12, el versículo 10: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lenguas. 1 Corintios 12:10. ¿Usted sabía que Dios nos ha dotado de dones espirituales? Y uno de esos dones es el cual, el discernimiento de espíritus. No es que yo siento algo. No es un algo. Es el Espíritu Santo que le está revelando que esa persona que se acerca tiene una mala intención, o sus intenciones no son claras. Los dones espirituales de 1 Corintios 12 dice la palabra que son para edificación ¿de quiénes? Dígalo conmigo: de nosotros como iglesia, de la iglesia de Dios. Por eso, si usted dice: pero es que siempre me pasa, siempre me engañan de la misma manera, siempre caigo en el mismo robo con las mismas personas, son personas diferentes, pero su modus operandi es el mismo. ¿Qué está pasando? Te falta el don de discernimiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, nuestro Señor Jesús, ¿usted cree que tenía el don de discernimiento? Acompáñeme a Juan el capítulo 2, el versículo 25, por favor. El título es: Jesús conoce a todos los hombres. Y dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Mire, hermano, si usted en esta mañana le dice: Señor, dame el discernimiento, dime qué está pasando con esas personas, cuál es la intención que hay, muéstrame el fruto. Si Cristo vive en usted, Él le va a decir antes de que las personas hablen qué hay ahí. ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo ya lo he aprendido a identificar. Cuando una persona habla mucho de sí misma o que se quiere sentir aprobada, ahí hay mucho orgullo. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es revelado por el Espíritu, sino por la sabiduría, por la experiencia. ¿Cuántos dicen amén? Mire, uno ya aprende a identificar cuando una mujer se acerca con otros fines,
Cuando le tocan a uno la manita así suavecita y uno, uy, Padre, ayúdame. Don espiritual, pensaría sabiduría, pero hay otras donde el negocio perfecto. Usted hace cuentas y restas y usted aquí es, me la eché. Pero hay algo dentro de nosotros, no es un algo, es un alguien que no nos da paz. Usted, Señor, pero ¿qué está pasando? No tengo paz. Ese apartamento me gusta, me quiero ir a vivir allá, pero no sé. Quizás es el don de discernimiento. Escucha al Señor y sé sensible a su voz antes de tomar una mala decisión. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Mire, si usted es arrendador y usted tiene que arrendar un bien, usted viene, siempre llegan con cara de ositos felpa, ¿no? Y llegan así todos bonitos y le voy a cumplir y voy a hacer. Pero quizás hay un lobo ahí detrás, amado hermano, con el fin de robar la bendición de Dios, de robarle su heredad, de quitarle lo suyo. ¿Cuántos dicen amén? Tenga cuidado. Para eso también al César lo del César y a Dios lo de Dios. Haga un buen contrato. No se fíe de las personas, porque usted no sabe la intención. Vaya a la fija, haga bien su contrato de arrendamiento. ¿Cuántos dicen amén? Haga las cosas legalmente y va a ver cómo Dios también le respalda. ¿Cuántos dicen amén? No se fíe de las personas. Le van a decir, présteme la plata. Ya, mire, de verdad yo le pago. Y vaya sorpresa que cuando usted va a cobrar, ya no está la oveja, está el lobo. Y lo quiere morder, hermano. Y usted, ay, Dios mío, pero ¿por qué lo hice así? Pues por ignorante, hermano. Maldito el varón que confía en el hombre, más bienaventurado el varón quien en Jehová deposita su confianza. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. El apóstol Pedro tenía el don de discernimiento. ¿Qué piensan ustedes? ¿Usted y yo lo podemos tener? Mire, Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5. Me los imagino todos bonitos, ellos dos ahí cogiditos. Pastor, le prometemos esto. Pero ¿sabe cuál era la intención? Engañar al Espíritu Santo. Esa era la intención, mentirle a Dios. Hacía reunión de diaconado esta semana y de intercesión, y les decíamos, hermanos, perdonen, pero como iglesia yo nunca les he pedido a ustedes que hagan esos horarios de madrugar a las 3, 4 de la mañana. Nunca les hemos dicho eso. Si a usted le nació en su corazón y usted lo ha hecho, gloria a Dios, y que Dios honre su fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero como iglesia jamás le hemos dicho a nadie que tiene que hacer eso. Jamás. Porque cada quien está aquí porque quiere agradar a Dios y quiere servirle al Señor, y lo hace de la mejor manera. Pero dice en Eclesiastés 5, ¿quién lo mandó a abrir la boca? Y si los votos que usted le ha hecho a Dios, dice allí, corre a cumplir lo que le has prometido al Señor, porque no se lo prometió al pastor. Ananías y Zafira no se lo prometieron a Pedro, no se lo prometieron a una iglesia, se lo prometieron al Espíritu Santo. Pedro calladito no sabía nada. Vendieron la heredad y sustrajeron de la heredad las ganancias calladitos. Nadie sabe nada. Pero Pedro les dice con el don de discernimiento, con el Espíritu Santo que estaba en él, ¿por qué queréis engañar al Espíritu Santo? ¿Sabe cuál es la consecuencia de usted no cumplir sus votos? Cayeron muertos. Tenga cuidado, porque esa puede ser una muerte espiritual, puede ser una muerte económica, puede ser una muerte allí en su hogar. Usted dice, nada que arranco. ¿Por qué, pastor? Pastor, necesito ayuda. No, usted necesita es de Cristo, hermano, y cumplirle al Señor los votos que le ha hecho. Que usted lo iba a buscar, que usted iba a leer la palabra, que usted le iba a servir, que usted lo iba a poner en primer lugar. Pero oro por aquella persona que le hizo esos votos al Señor, y en primer lugar está tu casa, en primer lugar está tu trabajo, tus sueños, tu estabilidad. Mentiroso, cúmplele al Señor. Cúmplele al Señor. Quizás por eso es el estancamiento. Quizás por eso, amado hermano, las cosas no se dan. Hasta que decidas correr a cumplir tus votos, hasta ahí verás la mano del Señor. En el nombre de Jesús, denle un fuerte aplauso al Señor. Mire, Simón el mago, Hechos capítulo 8, caminando con Felipe,
Y Felipe no se había dado cuenta que iba un lobo entre ellos. Y el lobo, ¿qué hace? Es adulador, aplaude. Pastor, el mejor. ¿Cierto? Como Jesús lo aplaudían las multitudes y las masas. Pero la intención de Simón el mago, ¿cuál era? Obtener platica, un cargo, un aplauso, una aprobación. No era el reino de Dios. Esa no era su intención. Su intención no era ayudar a las personas. Su intención no era sanar a las personas, no era predicar el evangelio de Cristo como Felipe sí lo estaba haciendo. Y sabe, Felipe no se dio cuenta. Y a veces como hombres de Dios no nos damos cuenta. Y después, pastor, ¿usted por qué escogió a tal? No, perdóneme, soy humano. Felipe no se dio cuenta, pero Pedro llegó, escuchó la intención que tenía Simón y dijo: uy, ese corazón está, dígale al que tiene al lado, ese corazón apestaba. Veo que estás en senda de maldad. Todos sus hermanitos, gloria a Dios que todos fuésemos santos, ¿verdad que sí? Pero cuidado, usted no conoce el corazón de las personas. Nadie lo conoce, mentiroso y engañoso es, solo Dios lo conoce. Disciernan lo que estoy diciendo también, porque es válido. Miren el testimonio de este pastor, qué ha pasado en estos 5 años, qué se muestra en las redes sociales, de qué se está hablando, amado hermano, si hay o no hay autoridad. Usted tiene el discernimiento en esta mañana de tomar la decisión de irse de la iglesia por una mala práctica, por un mal testimonio, o porque hay cosas en contra doctrinales que se han hablado. Pero si eso no se ha dado en este lugar, hermano, usted no se puede ir de la iglesia, porque se iría en rebeldía. Cuidado con hablar mal de nosotros como pastores o de sus hermanos si han mostrado integridad y testimonio. Por eso, si este es el rebaño que Dios le dio, como pastor, ¿qué tengo que hacer? Decirle esto. Usted es el que tiene que cambiar. Busque al Señor en primer lugar. Busquemos, dice la cartilla. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Y termino. El apóstol Pablo, ¿tenía discernimiento o no? Usted lee Hechos 16:6. Vino una con espíritu de adivinación y le decía: ay, este es mi pastor, ellos son de Dios, el ungido de Jehová. Pero en ella había un espíritu de adivinación. Y el apóstol Pablo tenía el discernimiento. ¿Y sabe qué hizo? Oró por esa mujer y ese demonio huyó. ¿Y sabe cuál fue la recompensa? Que los cogieron a piedra, hermano. Vino la persecución por hablar la verdad. Amado hermano, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si en usted está la verdad, amado hermano, Cristo entregó su vida por la verdad. Usted no puede andar en mentiras, hermano. ¿Eres un lobo o una oveja? El lobo es el padre de las mentiras. La oveja es el hijo de la verdad. Por eso usted dígale: Señor, perdóname la mentira que hay en mí. Primera de Juan capítulo 1 declara que el que dice estar en luz pero vive en tinieblas, mentiroso es. Hay de aquellos lobos que hacen que los pequeñitos, que las ovejitas se pierdan. Porque sería mejor que se colgaran, amado hermano, se pusieran una soga en el cuello y se tiraran a las aguas, que hacer caer a un pequeñito. Póngase de pie, por favor.